Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primero de 5 capítulos dedicados a la segunda parte de Perón, una biografía, la obra de Joseph Page. En esta serie recorreremos los años más complejos de la vida política de Perón, desde el apogeo de su poder hasta los acontecimientos que marcaron su legado definitivo en la historia argentina. A este primer video lo llamamos el segundo gobierno de Perón y el conflicto con la Iglesia. La muerte de Eva Perón, el 26 de julio de 1952, marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida política de Juan Domingo Perón. Aunque seguía siendo el dirigente más poderoso de la Argentina y conservaba un importante apoyo popular, algo había comenzado a cambiar. La desaparición de Evita dejó un vacío político y emocional imposible de llenar. Con ella desaparecía no solamente la esposa del presidente, sino también una figura capaz de conectar al régimen con amplios sectores populares y de equilibrar muchas de las tensiones internas del movimiento. A partir de entonces comenzó un silencioso pero constante reordenamiento del poder. Muchos hombres que habían formado parte del círculo de confianza presidencial empezaron a perder influencia. Algunos fueron desplazados gradualmente, otros quedaron marginados de las decisiones más importantes. Uno de los casos más controvertidos fue el de Juan Duarte, hermano de Eva. Durante años había acumulado poder y protagonismo gracias a su cercanía con la primera dama. Sin embargo, tras la muerte de Evita, su situación se volvió cada vez más delicada. Y en abril de 1953 apareció muerto en circunstancias que la versión oficial atribuyó a un suicidio. Las dudas sobre lo ocurrido nunca desaparecieron completamente y el episodio terminó convirtiéndose en uno de los grandes misterios del primer peronismo, es decir, el peronismo antes del exilio. También comenzaron a perder peso dirigentes importantes como José Espejo, uno de los principales referentes sindicales de la CGT, Héctor Cámpora, que todavía estaba muy lejos de ocupar el papel que tendría años después, y Domingo Mercante, probablemente uno de los hombres más talentosos y eficaces surgidos de las filas peronistas. Uno de los pocos colaboradores que logró fortalecer su posición fue Armando San Martín. Su principal iniciativa fue la creación de la Unión de Estudiantes Secundarios, conocida como la UES. La organización promovía actividades deportivas, culturales y recreativas para los jóvenes y despertó rápidamente el interés del presidente. Perón veía en ella una herramienta para incorporar nuevas generaciones al proyecto político oficial. Mientras tanto, el clima político argentino comenzaba a deteriorarse. La oposición se encontraba debilitada y con escasos espacios institucionales para expresarse. Al mismo tiempo, dentro del oficialismo, crecía una actitud cada vez más intolerante frente a cualquier cuestionamiento. La tensión alcanzó un punto crítico en abril de 1953. Ese día, mientras Perón hablaba ante una multitud reunida en Plaza de Mayo, una bomba explotó entre los asistentes. El atentado provocó muertos y heridos, generando una enorme conmoción. La reacción fue inmediata. Grupos de simpatizantes peronistas atacaron e incendiaron diversos edificios identificados con sectores opositores. Entre ellos se encontraban la Casa del Pueblo,
histórica sede del socialismo argentino, y el tradicional Jockey Club, considerado uno de los símbolos de la vieja élite económica del país. La violencia política comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante en la vida pública. Sin embargo, mientras los conflictos internos crecían, Perón continuaba desarrollando proyectos de alcance internacional. Desde hacía años sostenía que el mundo de la posguerra estaba dominado por dos grandes bloques: el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo encabezado por la Unión Soviética. La Argentina, pensaba Perón, debía seguir un camino diferente. A esa visión la llamó la tercera posición. Su objetivo era construir un espacio autónomo, capaz de mantener independencia frente a ambas superpotencias. Dentro de esa estrategia ocupaban un lugar central Brasil y Chile. Perón imaginaba una integración económica y política que pudiera convertirse en el núcleo de una futura confederación latinoamericana. Soñaba con una América Latina más unida, capaz de actuar como un actor relevante dentro del escenario internacional. Pero el proyecto despertaba desconfianza. Muchos gobiernos de la región sospechaban que detrás de aquellas propuestas existía un intento de liderazgo argentino sobre el resto del continente. Aún así, la política exterior registró algunos avances importantes. Mejoraron las relaciones con Paraguay, se exploraron alternativas diplomáticas vinculadas a las Islas Malvinas, que incluyeron la posibilidad de comprarlas, y se produjo un acercamiento significativo con Estados Unidos. La llegada de Dwight Eisenhower a la presidencia norteamericana abrió una etapa menos conflictiva en los vínculos bilaterales. Incluso visitaron Buenos Aires representantes cercanos al gobierno estadounidense, algo que pocos años antes parecía improbable. Mientras tanto, la economía argentina enfrentaba desafíos crecientes. Las reservas acumuladas durante la inmediata posguerra disminuían y el proceso de industrialización requería inversiones cada vez mayores. Perón comprendió que el Estado ya no disponía de recursos suficientes para sostener por sí solo el ritmo de expansión económica que había caracterizado a los años anteriores. Fue entonces cuando comenzó a producirse un giro importante. Aún seguía defendiendo la industrialización nacional, empezó a mostrarse más dispuesto a aceptar inversiones extranjeras. Y una figura central de esta etapa fue el empresario Jorge Antonio. Empresario de enorme influencia y hombre de confianza presidencial, actuó como intermediario entre el gobierno y distintos grupos económicos internacionales. Gracias a sus gestiones se facilitó la llegada de Mercedes-Benz a la Argentina y se promovieron nuevas inversiones industriales, entre ellas las vinculadas a los hermanos Kaiser en Córdoba. Para muchos observadores, aquello representaba una transformación significativa. El mismo líder que durante muchos años había defendido políticas económicas fuertemente nacionalistas, comenzaba ahora a abrir espacios para el capital extranjero. Pero los cambios más delicados no estaban ocurriendo en la economía. Se estaban produciendo en otro terreno mucho más sensible: la relación entre el gobierno y la Iglesia Católica. Durante gran parte de la década peronista, ambas instituciones habían convivido sin grandes conflictos. El peronismo había incorporado símbolos, valores y referencias compatibles con la tradición católica,
mientras numerosos sacerdotes observaban con simpatía algunas de las políticas sociales impulsadas por el gobierno. Sin embargo, hacia fines de 1954 comenzaron a aparecer tensiones cada vez más profundas. El crecimiento de organizaciones juveniles vinculadas al catolicismo, la aparición de nuevas expresiones políticas inspiradas en la doctrina social de la Iglesia y ciertas disputas por la influencia sobre la sociedad despertaban preocupación dentro del gobierno. Al mismo tiempo, la UES adquiría una relevancia cada vez mayor, y sería precisamente dentro de ese ámbito donde aparecería una joven llamada Nelly Rivas. Con el tiempo se convertiría en la nueva compañera sentimental del presidente. Perón la llamaba cariñosamente Tinolita, el mismo apodo que utilizaba para uno de sus perros. Mientras tanto, comenzaban a hacerse visibles algunos signos de deterioro físico en el general. Fumador compulsivo, desde hacía décadas, el presidente mostraba síntomas crecientes de desgaste. Sería en ese contexto cuando tomaría una de las decisiones más controvertidas de toda su carrera política. A fines de 1954, decidió enfrentarse abiertamente con la Iglesia Católica. La ruptura sorprendió incluso a numerosos dirigentes peronistas. El gobierno impulsó la legalización del divorcio, eliminó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, modificó diversos privilegios históricos de la Iglesia y promovió medidas que fueron interpretadas como una ofensiva directa contra la institución. La reacción fue inmediata. En Rosario surgió el Partido Demócrata Cristiano. Las organizaciones católicas comenzaron a movilizarse y sectores que hasta entonces se encontraban divididos empezaron a encontrar un enemigo común. Pronto comenzó a circular una nueva consigna: Cristo o Perón. La frase recordaba inevitablemente al viejo enfrentamiento de Braden o Perón, que había marcado la campaña electoral de 1946. Las razones de aquel conflicto siguen siendo motivo de debate. Algunos historiadores sostienen que Perón pretendía someter a cualquier institución capaz de ejercer poder autónomo. Otros creen que intentaba desviar la atención de las controversias surgidas alrededor de la UES. También se ha señalado el crecimiento de organizaciones juveniles y sindicales vinculadas al catolicismo, el temor al avance de la democracia cristiana o incluso la sospecha de una intervención política impulsada desde Roma. Probablemente ninguna explicación por sí sola resulte suficiente. Lo cierto es que el conflicto avanzó rápidamente hacia una escalada imposible de detener. Las movilizaciones católicas crecieron en número e intensidad. Una de ellas reunió cerca de 100.000 personas. Los discursos se endurecieron. Los panfletos opositores comenzaron a circular masivamente y la tensión política alcanzó niveles desconocidos. El punto culminante llegó durante la celebración de Corpus Christi en junio de 1955. Lo que debía ser una ceremonia religiosa se transformó en una gigantesca manifestación política contra el gobierno. Las estimaciones sobre la concurrencia varían, pero algunas fuentes hablan de entre 100.000 y 250.000 personas. Por primera vez en muchos años apareció una demostración pública de oposición de semejante magnitud. Poco después ocurrió uno de los episodios más controvertidos de aquellos días. Una bandera argentina apareció quemada. El gobierno responsabilizó a manifestantes católicos
y utilizó el hecho para acusarlos de profanar símbolos patrios. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron numerosas dudas sobre esa versión. Diversos testimonios e investigaciones posteriores sostuvieron que el episodio pudo haber sido organizado por sectores policiales o vinculados al propio oficialismo, con el objetivo de desacreditar a la oposición. La controversia nunca terminó de resolverse, pero el daño político ya estaba hecho. Poco después llegó otro golpe simbólico de enorme impacto. La Iglesia avanzó con la excomunión de quienes habían participado en acciones contra autoridades eclesiásticas. Aunque el decreto no mencionaba expresamente a Perón, gran parte de la opinión pública interpretó que el presidente quedaba moralmente alcanzado por la medida. El efecto fue devastador, porque el conflicto con la Iglesia había dejado de ser una discusión religiosa, se estaba convirtiendo en una crisis política nacional, y lo que resultaba todavía más peligroso para el gobierno, comenzaba a influir profundamente sobre sectores de las Fuerzas Armadas. Muchos militares que hasta entonces simplemente cuestionaban al peronismo empezaron a sentir que combatían por una causa moral y religiosa. Aquella transformación psicológica tendría consecuencias decisivas. Por primera vez desde 1945, la posibilidad de derrocar a Perón volvía a ser considerada seriamente. La cuenta regresiva había comenzado.